Tesalónica Guacuera PPTIJ. Baisha peina coina na anayu mañana bueno mañana debe ñande programa mi pende programa entero va que vaya en dulce va la página que adorado hermano fuera el aguiru pastor Emilio Vázquez estaba pero del guado departamento de Itapoy de Peña y pita sobarete ve a ver y bueno dive peitega toda más edición 735 de adorado hermano fuera Chaveina Mañana Aguinú, Pastor Sergio David en control en la sala técnica y puesto que guapio ya po mañana de charanga muy video mica tu jamaisha y hay que como ve YouTube ya topa mañana acá hija torao veo y el tema vaya para Pastor Sergio shalom bendiciones mante a peisa oñon divei ro ya pete ma pende a perebete y abrazo rompes balda borete por ahí que fuera peisa gina más 595985 162.975 y este más habilitadísimo yo tengo todo el día vea todo el año ya de línea vea pero pilo y tambo una la mensajito mi o yo llorañan de oración o llorañan de consejo ya de consejería y lo también de esa y te lleva ley no yo la consejo y cuera mía la me oñan del todopoderoso y gusto y teína esa veía de coña de pregunta y respuesta, ya vea tú, y ya baiteo, y la pregunta y cuera perucanda, ella voy a coña de programar, lo mío te ya responde paite lo mina. Esa veía de pregunta y ponando y cuera en el programa, pero ella recopaite, a ver ya me baite más anotado, ya responde paite dan ahí tejina, y meina segunda, primera Tesalonicenses capítulo 2. Imagina, verso 15, bellequita, y la mitad. Pecha veí, y me año de pa Facebook, upica, tú, pecha topa y Emilio Vázquez, PGK, bebé, enviarse la solicitud de Amis, y quema, huevejina, ya disfrutaba, huevejina, la programa acá, hija toraja, los dos años y bebé. Los dos están allí, hermano querido, a lo que me estaban preguntando si en el Facebook se puede encontrar. Ahora, escógese la otra página ahí, por este problema. Pero Facebook me topa todo ahí los dos. Yo puedo que hija Torah de Homa directo programa guaraní. Veja, yo puedo inyección de esperanza directo dejó. Bueno, a vos te interesa de. Está bien, yo no entiendo guaraní. Oíma. Está. Entonces, ahí nomás entrar en Facebook. Ya listo, maina. Ya ella. Yo no entiendo el guaraní, que era no ya. Bueno, y esa misma digo, a ver, me WhatsApp, radio WhatsApp vive. Ya, hija torador, mano cuera, veis ahí ya me baite. Está grupo por piete, y me llevita soy ñande famoso radio WhatsApp vive. A veces hay Telegram, sí, después voy a invitar mañana de video y a ver, y su coiteimo ahí. Y me personal, tío, WhatsApp, para Telegram, YouTube, una vez portada de a mí, veo edición número 730, voy a invitar, bebé, y ya, pero voy a 731 más ya le cojo video y nada de Pato Sergio. Espectacular, ay, mira, ahí su cosa. Sí, pea personal rubica tuve verucaña de la giro mi bella poséramos a me tipe puru vea giro personal vea me la número anguete 0985 162 975 ya le billetera activo verificación para giro activo 0985 68 98 24 ya le billetera bueno ya le billetera guali a mi ave manejaron ver con hina ver co ve a Perú casi mi se putino se y miramos de ya hay treida ya popota oye tema ñande pisa cuera paraguayo ñande en duarte está ambuero pija y ayuda a mío se vea como pastor verá el ministerio veja que tú llevarle Western Junior allá pesa avisame me la ese dato y cuera allá imagina bueno ya agradezco a los hermanos
que envían sus sugerencias, fuera sea. Espectacular está. Bueno. Caigo en el comentario. Baico y ape. Tremendo, Primera Tesalonicense 2:14. Nunca me había percatado de este versículo, que realmente Pablo nos estaba instando o animando a seguir el mismo ejemplo en cuanto a la fe y práctica de los creyentes en el Mesías de Jerusalén. Gracias, tengo una evidencia contundente. Sí, así mismo es, ¿no? Aparte, esto fue una mala interpretación, una doctrina de hombre, ya los hermanos pentecostal. Yandenda ya era más tal cosa, pea moa, la efectividad de Biblia, bíblica, se puso tanta excusa diciendo que el Mesías no llegó o a bolipao, pero tampoco no le vi la versículo de Chacahuagua. No existe un versículo donde ni Pablo, eso no Pablo llegó. Acá había otra pregunta, decía, ciertamente, ahora me doy cuenta que la Biblia de Reina Valera, cuando habla Pablo de la ley en Gálatas, no nos aclara que se trataba de otras leyes, pero con este versículo se ve que nunca Pablo pudo estar en contra de la ley de Moisés, ya que está diciendo que así como hizo la iglesia del Mesías de Jerusalén, tenemos que hacerlo. Y me imagino que la iglesia de Jerusalén nunca anduvieron fuera de la ley de Moisés. Bueno, va a ser que se ha explicado, y cierto, güey. Yo ayer hice ya esas aclaraciones. Ellos no, obviamente había leyes que ya ellos no hacían porque ya estaba el Mesías, y sacrificios, mija, pues ya no ya pueden. Y como judío había leyes que sí podían hacer. Pero de Gatuí, cierto, de Gatuí, la Pablo y Gálatas, por ejemplo, para ti, y no solo en la Reina Valera, hermano, hay en otras muchas versiones también que no aclara lo eso. No explicáis, no trae las explicaciones. Pero para de ya estudiar la exégesis hebrea, la costumbre, ya estudiar la cultura hebraica, ya estudiar las leyes de los judíos, cuántos tipos de leyes había, cuáles son las leyes que le corresponde a un judío creyente en el Mesías en Israel o en la diáspora creyente en el Mesías, cuáles son las leyes vigentes. Ya estudia aparte, ya estudia aparte, porque la Biblia no especifica en salvo que a veces ya topa versículos, por ejemplo, ya topa Pablo y sean imitadores de la iglesia de Jerusalén. Entonces para esa picola Pablo y bueno, pero oro viaja los hermanos de la iglesia de Jerusalén o practicas a las festividades o practicas a los mandamientos vigentes. Practican a los tesalonicenses a Gálatas, acuérdate, ani que cumplir ni un mandamiento. No cuadra, ya habían cualquier comentario voy a las hice no, que esa la Gálatas, por ejemplo, no solo la Reina Valera, no aclara esto. Eres a los tesalonicenses y no cumplir que bella poque. Porque obviamente la congregación de Israel, los creyentes en el Mesías de Israel eran judíos y nunca dejaron de lado la ley de Moisés. El Mesías mismo no enseñó que se tiene que dejar de lado la ley de Moisés a ninguno de sus discípulos. Es más, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y sube algunos allá. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mateo 16, 19, digo igual. Y cuando es cumplir los mandamientos, o si está los 10 mandamientos, güey. Vaya vio allá a Pablo y bueno, peaje de escuela y fe. Esta era la fe de la primera congregación creyente en el Mesías, llamados los nazarenos. Ojo que no eran cristianos. Allá ya explicamos a Grieta y veces y vamos a volver a explicar, o no entendéis algo. Entonces, para esa pico las escuelas, y pese y ella pero obviamente con una vida eterna, ellos creían y practicaban esto.
A Pablo ZGI a los tesalonicenses sí, pero es que ya puedo pechar ahí. JGI a los Gálatas ve cuando va Gálatas guape que ni un mandamiento porque upa ya por no copita bajo maldición. Mópico y upa. Se malinterpretó el versículo. Hay potabe sacarse explícitamente GI Pablo que no se tiene que cumplir ningún mandamiento de la ley de Moisés. A ya explicarme va la pendiente de bahía. Va ese pequeño contradecita. Diga tú. Es más, siempre areco evidencias a enviar este y malomita. Esa va la mandamiento y vigente bueno, 16 voy a coger Mateo 19 tiene que ser entonces. Se vio un poco 16. Entonces tiene que ser 19, 16. Y no 16, Pastor Sergio. 19, 16 en adelante hoy o por andú el Mesías maestro bueno, qué bien haré para tener vida eterna. Ahí está, sí, 19, 16 excelente. Ahí tienen que entrar. Bueno, el otro que sí tengo era para demostrar que el Mesías era el Hijo revelado por el Padre a Pedro allá. Bueno, Mateo 19, 16, Reina Valera, sí, la misma Reina Valera van a encontrar. El Mesías dice, no hay bueno, ninguno hay bueno sino el Todopoderoso. A pedir tu dice, hipotaron la vida eterna, guarda los mandamientos, dice. Es mondita, ese está explícitamente en Mateo 19, verso 17, pero 16, bueno. A peco por anduta su vecina al lado peor, más mandamiento, porque había unos cuantos. En tiempo del Mesías, para los que no creían en el Mesías, 613 mandamientos. Peado bueno, mi mandamiento apuite vivo más vivo la ese pio va mandamiento pio de referina. Hizo el Mesías ani quiere creo que empieza no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no irá falso testimonio, honra tu nombre, o citarse los 10 mandamientos. De eso 23 al 17 y esa era la fe del Mesías, esa era la instrucción de me hago la Mesías doctrina. Algo nunca no, inclusive Mateo 5, 17 al 19 leer estos patas ayuda a anular ningún mandamiento, ayuda a cumplir. A cualquiera omboea anija moñe cumplir este mandamiento de la ley de Moisés y no. Y no llevero ahí no llegamos ahí en cuenta en el reino, en el periodo milenial, en tiempo del reinado, en la vida eterna. A eso se refiere. Pero cualquiera omboea o cumplía omboea este mandamiento yepe misive, está hablando de la ley de Moisés. Mandamiento de la ley de Moisés. Usted ha sido llevero ahorita en botuchata en el reino. En el periodo milenial, en el reinado, resucitada para la vida eterna. O sea, calculamina lo está. O sea, ¿de dónde salió ese chiste de que el Mesías vino a anular todo? Es una mala interpretación, vuelvo a decir. Oye, interpretar, oye, entender ahí. Así que, a ver, los estado comentarios, o oyen de Pastor Sergio, pues guareñan de programa. O poco lo están en 1 Tesalonicenses 2:14, o sea que no se le a ver quizás muchas veces hemos hablado o sobrepasado sobre este versículo de 1 Tesalonicenses 2:14, pero nunca se nos explicó a profundidad de qué se trata. Tal vez por eso que nunca nos dimos cuenta que Pablo estaba enseñando a que tenemos que también nosotros guardar esos mandamientos que guardaban los creyentes en el Mesías de la iglesia de Jerusalén y que eran judíos. Ahí está. Es cierto, puede ser, y captuye, ver acá. En alguna congregación oye estudia, oye lee la Gálatas capítulo 2, primera y segunda de Gálatas también. Pero no se explica verso a verso esa parte. ¿Por qué no se explica? Lo y cañibio lo está en acá allá. Y bueno, pues hagan más el tiempo. Allá ya entendés, allá pillar la lo y bueno, la repercusión de
también, o sea, primera Tesalonicenses 13, 14. A ver, y me gustaría que haga un audio ya en español de esa prédica de ayer, segunda, no, ya digo primera mañana. 2, 13, 14 de primera Tesalonicenses, para poder compartir con mis hermanos del extranjero que no entienden el guaraní. Yo les trato de explicar y ya están parando sus orejas. Está muy bueno este versículo. A explicar, todavía no tenemos en la versión español, a primera Tesalonicenses. Hay muy atrasados estamos ahí ya. O año por un tarde más voy a cubrir la Corintio per amor y hueven. Pero explicando yo ya pejenduma o allá. Va es para Iseu. En español y ario y pago Reina Valera ven y por y ven discutía. Esa mi ya es camino a ver Tesalonicenses 2:14, ¿sí? Explicadísimo está ahí. Para leer eso me puede explicar, hermano. Vengo pelleja para entender ahí porque y pellurece enviata PM la 32 versículos donde Pablo habla de cumplir la ley de Moisés en el Nuevo Testamento a los gentiles. Hay unos cuantos versículos enviata PM. Me sorprende, está ahí. Bueno, a ver qué más tenemos aquí. Bueno, y que 2:15, por lo menos ya aceleramos para que este ya último día de programas. Algunos dicen que los judíos no van a tener salvación porque ellos condenaron al Mesías y no creyeron en él. Por lo que veo, Pablo también dijo lo mismo. Primera de Corintios. Primera de Tesalonicenses. El versículo yo, a ver 15 neina. Primera Tesalonicenses 2, apenas de versículo. Bueno, la pregunta es, ¿eres la judío? ¿Cuera donde salvamos? 2:15, nada más. Bueno. Se me iba a ir a vengo a la Tesalonicenses, se llama dicho primera de Corintios. Digo que no hoy la ya tengo ya ahí Tesalonicenses, está le mina la 2:15. Sí, hoy se la llaviera, yo anoté ahí primera de Corintios, le puse ahí, tiene que ser Tesalonicenses 2:15. Primera Tesalonicenses capítulo 2 verso 15. Guayna la pregunta. Disculpe la torpeza, a veces ya cometió ahí la errores. Bueno, a ver, y estos mataron tanto al maestro Yahoshua como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan a Elohim y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablarle a los gentiles para que se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados, pero la ira de Elohim viene sobre ellos hasta el extremo. Pero a ver, cuando ir hermano la Beavim. Acá Pablo no está diciendo que ellos no se van a salvar ninguno. Vea, siempre ya la Ñandego ya lee una cosa, ya interpreta, ya puede otras cosas. Reina Valera va eso hoy, a veces y los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Eso no quiere decir que no van a ser salvos, sí, porque hay una profecía de que cuando viene el Mesías, todo Israel, todos los que están vivos, los israelitas, los judíos, se van a arrepentir amargamente y que mirarán al que fue traspasado. Así que no negativo ni contrario. Pero Pablo no está diciendo, Pablo cuando encontramos ahí la profecía. A ver cómo hay que ir mal la interpretación, hermano, que sí,
O utala enojo del Todopoderoso sobre y Juan y desde que ellos rechazaron al Mesías hasta hoy, cote día árabe, escuela o rechazaja árabe el Mesías, cote día be, boy cosa iba a llamar ula pueblo de Israel ari sobre los judíos. ¿Cuántos ya murieron? ¿Cuántos fueron perseguidos? Oye, Mozambique, oye, Hitler vio un bodo yuca. 6 millones allá, Pastor Sergio. 6 millones. 6 millones de judíos. Ahí está. Y ahí está, pues. Entonces, pero eso no quiere decir que ojo paitetas y a condenación, no. Ojo que muchos de ellos van a ser salvos. No está estipulado, no está profetizado que no sé de dónde salió esa doctrina. Patio doctrina de reemplazo, oye, eso ve y a la Israel, o sea, los judíos van a ser todos condenados y que va a tomar su lugar la iglesia gentil. Eso no existe, hermano. Esa profecía es de hombre, de la falsa doctrina, pero no es bíblico, no es inspiración. A ti mala interpretación, Yareco. Es más, de éramos Romanos capítulo 11, mira de pacta, porque pues, ni ahí dice que ellos van a ser expulsados o condenados y que otro va. Inclusive habla 11:25 en adelante, oye, hay una restauración de Israel, hija. Hoy tajabe tiene endurecimiento de parte de los judíos, pero hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, oye, completar el número de los escogidos entre los gentiles para representar a las 10 tribus perdidas, la casa de Israel. Pero eso es lo que hay en la profecía. Ni siquiera en los libros proféticos donde topamos hay rechazo del Padre contundente de que el pueblo de Israel ojo pata a condenación y que otro se va a levantar. No existe. No va a haber otro pueblo que le va a suplantar a Israel. No existe eso. Eso es la teoría, doctrina de reemplazo. O sea, a veces supuesto pueblo santo, creyente en el Mesías, un boiqueo, vea la ñandeyara o desechar Israel, veja o penapea con pueblo en demás, apean de mala y he cogido. No, eso es mentira. Totalmente. Si vos lees Romanos 11, inclusive te dice que vamos a ser injertados. A la injertados dice que orecoiti la y mata principal. Añandella injertada. O sea, el pueblo principal, el pueblo del Todopoderoso, la Israel del Todopoderoso, oitai, aupear en injertada. Porque de yo en ese, no, yepe apacheta la Israel, ya japo otra ye tocata añandeña y te ves, va a injertada. No pega, no cuadra, no, yo ocupo tío, pea. No amasayo la año de revirona, vea, no hay coi. Daja, hay pesa. Así que 11:26 de Romano, PB, sentencia. 11:26. UPB y que todo Israel será salvo como está escrito. ¿Dónde está escrito? En la profecía. Y oye, ahora el Mesías, oye, coño repetitas, oye, y patas y será perdonado, serán condenados. El libertador ahí creo que habla del libertador de Sion, que apartará de Israel la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. ¿Sí? Que van a permanecer como pueblo arrepentido y salvos, juntamente con la plenitud de los gentiles que injertadas se cuerda. Elimina el Romano 11 y busquen las referencias proféticas. Mira, ya tu día paite da lo está bien interesado ya tuve que grupo de inyección de esperanza. Mira mi estudio y uto y te ahí. De esa momba que está por invitar. Hoy mi mina la oña interesada y que no y que ve la grupo pe yejina porque va esa tico no permitir suela y líder porque ahora con alguna duda o te dije que pega que amor bueno. Y otro que está escuchando este programa es no la que amor pe grupo y que mina pepe cosa porque la explica pata o pe me umía ya se te ita la ñan de libro que este salonicense.
Pero por lo menos ya topamos a ver de que no está hablando en el verso 15 de una condenación de todos los judíos ni israelitas ni nada, ¿no? Cometieron errores, mataron al maestro, al Mesías, mataron a profetas, pero uy, Aricuera está castigo. Pero eso no quiere decir que no van a ser salvos. Porque si no, hay esta contradicción con Romano y las profecías bíblicas respecto a Israel y su restauración y como cabeza sobre todas las naciones. Isaías, mi ave, bueno, voy como voy a apuntar, es 15. Y eh, el mismo Mesías, nuestro amo, ya, a ver, lleva. Sí, hermano. Habla, segunda de Tesalonicense 2:16 especifica también que el Mesías es nuestro Mesías y Salvador, pero también dice que el Todopoderoso es nuestro Padre. Es decir, a mi entender, habla de dos seres distintos como usted ya muchas veces nos enseñó. Bueno, vamos a mirar. Va a la versión ABGI, prohibiéndonos hablarle. 16, prohibiéndonos hablarle a los gentiles para que se salven. Así colman siempre la medida de sus pecados, pero la ira de Elohim viene sobre ellos hasta el extremo. 17 entonces. Pero nosotros, hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. Lo que tenemos aquí, no hay por ahí, a ver, hermano holandés, acá me dice es 2:15 o 2:16 que habla, ¿no? Acá no menciona al Padre ni al Hijo como dos seres distintos, pero tiene que ser algún versículo más adelante, yo no encuentro. Reina Valera, 1 Tesalonicenses 2:16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira de Dios. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, ¿no? La topáis, hermano, no te voy a poder responder bíblicamente porque no encuentro el versículo. Y equivocamos ahí. Probablemente hay un error acá. Aunque Pablo otra cosa lo añade. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. O sea, con no por ahí. Pero de corazón en el amor ni me he unido. Cuando iba ahí allá en día, allá hina, a ver, lo que se para mí, pero ya en el amor najani, y me espiritualmente juntos. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. A ver que ya le preguntar, como siempre vemos a Satanás impidiendo el paso de los siervos cuando se va a dirigir a concluir las obras que el Padre siempre nos encomienda. En este caso, Pablo es retenido por alguna situación que no le permite avanzar y llegar hasta los hermanos de Tesalónica, lo cual él lo llama estorbo. Lo llama estorbo. Quizás haya sido algún impedimento creado por alguno de sus perseguidores. En el hebraísmo a esto se le llama el Satán. Bueno, penduain. Algún impedimento o surgí. Y esa mi ave se refiere a acontecimientos que no favorecieron el viaje. Hubo muchísimas oposiciones. A ver, así. A ver, con explicación, bebé, ya vamos a sacar de mojo.
por lo cual se le dio un tiempo más de espera. Esto no significa el triunfo del Satán, sino que no era el momento para tal viaje. Por eso el Padre permite que haya oposición y cancelación de viaje. Ahí está. Ahora, ¿cómo te estorbo, Pablo, allá? O surgí algo, y mandé a ver que en hebreo el Satán o Satán se le dice también a alguna oposición o contra, o algún acontecimiento ne frenande yokoa o algo handicatuye ya po ande ya poi lo grande dice que la Satán o triunfaje sino que o permití el Padre por alguna razón y circunstancia. ¿Mm? Por algo de porque perie mene o se pone a beta o porque en ese momento no es el tiempo. Añande a veces ya pilla y entonces yo permite que el Satán se oponga. Añande yoko, no sé, alguno hipos amarga hace o renega. Ajá, marangüe, tal cosa marangüe, ayapó marangüe, fulano causa, tal cosa causa, o así mamá, así papá, así hermano, o me curebe parece así sea, hija, ya moía, ni por allí allá. Entonces, no, a la Satán de esa obstrucción, pero permitido, le dio permiso. El todo por eso, güey. Da ahí la tiempo, a lo mejor ya pota y tiempo en la cosa, a lo mejor que tú ya haguri, no sé, da ahí, o se va a ir la viaje, o hablan de colectivo Cardanja, o capulan de rueda, o se hablan de motocorona, qué sé yo. Y te salvaste de algo, viejo. Pero la tema. Así que anilla y playa, tengo menos siempre en ayuno, oración, vigilia, en obediencia. Anilla y playa, la no sé en la cosa. Y ya todo a la Satán, hemos a triunfar, pero deja y picha. Bueno, 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloriaré? De que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Nada, Pablo se va a animar. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Maestro Yahoshua el Mashiach en su venida? ¿Acaso no son ustedes? Vengo, orego presentar al Mesías, hay treita, vengo la de orgullo también. Vengo belleza salvada, vengo guau, pea. Pablo como que por presentar al Mesías la llave allá. A la región de pesa que decir que yo topa pata con el Mesías, oye, ya salva patas y no. Pian o la orenbo y apóstol Pablo. De presentación ya de cota y yo topa guasuta ante la presencia del Mesías. El Satán podrá impedir algunas cosas con el permiso del Padre, pero no podrá impedir la coronación y vida eterna de los salvos y estos. Fecha o pardo. Segunda de primera de Tesalonicenses capítulo 1. Ay, mira. Ese llevo ahí ya pude ahorita y andaré en poco te ya agua. O te ya puedes imaginar que yo topo hasta el lunes y con amor y con él. Shalom, hasta el lunes, niño. Bendiciones, man.